Durante la cena, mis padres dijeron, nunca podrás comprar un coche como el de tu hermano. Mi hermano se burló y me dijo, siempre serás pobre. Toda la familia se echó a reír. 2 semanas después, vinieron a mi casa y vieron mi coche nuevo. Dije, aléjense de mi coche ahora mismo. Soy Sofía Garza Reyes, tengo 32 años, y soy la hermana mayor de nuestra familia de la Ciudad de México. El mes pasado, en la mesa de mis padres en Lomas de Chapultepec, estaba la gente de siempre, mamá, papá, mi hermano menor Mateo, nuestra prima Katia, que vive con ellos, y algunos de sus amigos del club de campo. Mencioné casualmente que estaba pensando en comprar un coche nuevo. La mesa entera se quedó en silencio durante medio segundo y luego estalló en carcajadas. Mamá dejó el tenedor y sonrió con aire de suficiencia. Nunca tendrás un coche como el de tu hermano. Papá negó con la cabeza, riéndose. Sé realista, Sofía. Sigue con lo que sea que estés haciendo en esa computadora. Mateo se reclinó en su silla, mostrando esa sonrisa engreída que siempre tiene junto a las llaves de su Porsche. Siempre estarás sin un centavo, hermanita. Hay cosas que nunca cambian. Katia y los invitados se unieron con el tipo de risa que hace que el candelabro parezca temblar. No dije una palabra, solo sonreí con los labios apretados mientras mi teléfono yacía en mi bolsillo, guardando un secreto que ni siquiera podían soñar. 3 semanas después, aparecieron todos en mi casa, con los ojos muy abiertos, mirando algo en mi entrada. Salí, apreté el botón del llavero y les envié un simple mensaje de texto, aléjense de mi coche ahora mismo. Pensaron que era una broma. No lo era. Oye, ¿alguna vez tu propia familia se ha reído en tu cara cuando hablabas de tus sueños? Deja tu historia en los comentarios. Suscríbete y sigue viendo, porque lo que pasó a continuación los cayó para siempre. Al crecer en la Ciudad de México, nuestra familia parecía perfecta desde fuera. Vivíamos en una casa de estuco con una piscina en el patio trasero, pasábamos los fines de semana conduciendo hasta Tepoztlán para hacer caminatas por las montañas, y cada 15 de septiembre, organizábamos enormes parrilladas donde papá asaba costillas y mamá hacía su famoso pastel de durazno. Aquellos primeros años se sintieron fáciles. Papá, Roberto Garza, trabajaba como agente inmobiliario comercial y siempre tenía grandes planes para el futuro, mientras que mamá, Karina Reyes de Garza, se quedaba en casa y mantenía todo funcionando sin problemas. Fui la única hija durante los primeros 5 años y absorbí cada gramo de atención que me dieron. Papá me enseñó a usar un palo de golf antes de que pudiera deletrear mi apellido, y mamá me inscribió en todos los campamentos de verano que ofrecía el club de campo. Todo cambió el día que nació mi hermano pequeño, Mateo Garza Reyes. Todavía recuerdo estar de puntillas en el pasillo del hospital, mirando a través del cristal de la guardería a ese bebé diminuto y gritón alrededor del cual todos giraban de repente. Desde ese momento, la casa cambió. Todo el mundo de mamá se convirtió en biberones y visitas al médico, y papá comenzó a hablar de continuar con el apellido familiar, y asegurarse de que el niño tenga todas las oportunidades. No lo entendí entonces, pero la balanza ya se había inclinado. Para cuando Mateo caminaba, la diferencia era imposible de ignorar. Cuando yo tenía 10 años y él 5, le compraron un mini Jeep eléctrico nuevo para Navidad, de un rojo brillante con faros que funcionaban de verdad. Yo recibí un par de suéteres y un bono de ahorro. Mamá dijo que era porque los niños necesitan cosas más prácticas. Me dije a mí misma que no importaba. Todavía tenía mis palos de golf, mis amigos en la escuela y la piscina en el patio trasero. La secundaria agrandó la brecha. Empecé a interesarme por las computadoras, quedándome después de clase para experimentar con codificación básica en las computadoras de la biblioteca. Cuando le dije a papá que quería tomar clases optativas de programación en la preparatoria, se rió. Sofía, las chicas no necesitan molestarse con esas cosas. Concéntrate en tus calificaciones. Quizás entres en el TEC de Monterrey. Conoce a un buen chico que pueda cuidar de ti. Mamá asintió, añadiendo que debería pensar en enfermería o enseñanza, algo estable. Mientras tanto, a Mateo lo enviaron a la academia privada más cara de la ciudad en cuanto cumplió 13 años. Papá se jactaba de ello en cada cena del club de campo. Estamos invirtiendo en el futuro de nuestro hijo. Vi cómo el dinero fluía en una dirección. Aparatos de ortodoncia para Mateo, sin hacer preguntas.
tutores cuando sus calificaciones bajaban, aunque las mías eran más altas. Un Mustang nuevo el día que obtuvo su permiso de aprendiz a los 15 años y medio. Cuando pregunté si podría tener un Civic usado para mi 18º cumpleaños para no tener que seguir pidiendo prestada la camioneta de mamá, papá me dijo que me lo ganara yo misma. Mamá intervino diciendo que los coches eran cosa de chicos, y que debería estar agradecida de que pagaran mis clases de baile. Empecé a trabajar los fines de semana en una tienda de batidos cerca de Antara Polanco para ahorrar para la universidad, porque papá dejó claro que no pagaría nada más allá de una colegiatura básica, y solo si elegía algo práctico. Mateo, por otro lado, obtuvo becas completas para cada campamento de liderazgo y torneo de golf en el país. Cada una de sus boletas de calificaciones, incluso las mediocres, terminaba enmarcada en el pasillo. Las mías se quedaban dobladas en un cajón. Nuestra prima, Katia Moreno Garza, se mudó con nosotros justo después de la preparatoria, cuando sus padres se separaron. Era solo un año menor que Mateo e inmediatamente se convirtió en su mayor defensora. Lo que él quisiera, ella lo apoyaba. Si yo intentaba hablar en la mesa, ella ponía los ojos en blanco y decía, «Deja que los adultos hablen, Sofía». Mamá y papá nunca la corrigieron. Para cuando me gradué de la preparatoria, el mensaje era clarísimo, Mateo era el futuro, y se suponía que yo debía encontrar un esposo que pudiera darme el estilo de vida que ya le estaban dando a él. Dejé de pedir cualquier cosa. Me mudé a un pequeño apartamento en la colonia Roma. Pagué mi propia matrícula en la VM y tuve 3 trabajos, noches en un centro de llamadas, fines de semana en la tienda de batidos y trabajos esporádicos de diseño gráfico en línea. Mamá llamaba una vez al mes para ver si ya había conocido a alguien agradable. Papá solo llamaba cuando necesitaba que recogiera a Mateo de algún lugar porque su camioneta nueva estaba en el taller otra vez. Esos años me enseñaron una cosa, nadie en esa casa iba a darme nada. Así que empecé a construir mi propio camino en silencio, una línea de código a la vez, mientras ellos seguían invirtiendo todo en el hijo que creían que los enorgullecería. Unos años después de mudarme, todo lo que hacía sucedía lejos de esa casa. Me transferí a clases en línea en el TEC de Monterrey y seguí acumulando turnos, mañanas temprano en un centro de distribución en Tlalnepantla, tardes como profesional independiente arreglando sitios web básicos en línea y noches enteras enseñándome a mí misma programación real a través de YouTube y cualquier curso gratuito que pudiera encontrar. Dormir se volvió opcional. Mi apartamento era un estrecho estudio de una habitación en la Roma con una mesa plegable que servía como mi escritorio y comedor, pero era mío, pagado con dinero sobre el que nadie más tenía voz ni voto. Fue entonces cuando conocí a Tiago Ríos Mora en una reunión de desarrolladores locales en un espacio de cotrabajo cerca de la avenida Álvaro Obregón. Entró vistiendo una sudadera desteñida de una empresa emergente, llevando una computadora portátil cubierta de pegantinas, y comenzó a hacer preguntas agudas sobre la escalada de costos de servidores. Terminamos hablando hasta que las luces se apagaron automáticamente. Tiago se convirtió en la primera persona que veía el código de la misma manera que yo, no como un pasatiempo, sino como una salida. Unos meses después, Valeria Campos Ruiz se unió a una de nuestras llamadas nocturnas en Discord después de que publiqué una versión beta de una pequeña secuencia de comandos de automatización en un grupo de Slack de Mujeres en Tecnología. Valeria acababa de dejar un trabajo corporativo de marketing que le destrozaba el alma y podía venderle hielo a un pingüino. Los 3 conectamos al instante. Decidimos construir algo real. La idea comenzó simple, las pequeñas empresas se estaban ahogando en tareas repetitivas: programar publicaciones en redes sociales, hacer seguimiento de clientes potenciales, sincronizar inventario, todo ello consumiendo horas que no tenían. Las grandes herramientas empresariales eran excesivas y demasiado caras. Así que creamos Optiflujo IA, un panel de control limpio que conectaba todo con unos pocos clics y permitía que los flujos de trabajo inteligentes se ejecutaran solos. Yo me encargué de la arquitectura del servidor y los modelos de inteligencia artificial, Tiago optimizó la infraestructura y mantuvo los costos lo suficientemente bajos para operar con recursos propios, y Valeria creó la lista de espera incluso antes de que tuviéramos una página de inicio. Lanzamos la primera versión desde la sala de mi casa a las 2 de la madrugada, chocando los 5 mientras comíamos comida para llevar barata y bebíamos bebidas energéticas. Los primeros clientes llegaron a cuentagotas: una vendedora de artesanías en Oaxaca, un gimnasio boutique en La Condesa, el dueño de un puesto de comida que necesitaba recordatorios de facturas automatizados. Cada vez que alguien se pasaba a un plan de pago,
Compartíamos la pantalla con la notificación y nos reíamos como si hubiéramos ganado la lotería. La voz se corrió a través de foros en línea y grupos de Facebook para emprendedores. Valeria comenzó a publicar vídeos de demostración cortos en TikTok que, de alguna manera, captaron el algoritmo justo a tiempo, y de repente estábamos recibiendo cientos de registros a la semana. Los ingresos superaron los 2 millones de pesos más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Nos mudamos de las cafeterías a una pequeña suite de oficinas en Santa Fe, todavía con recursos propios, todavía rechazando a cada inversor que quería demasiada participación. Tiago construyó paneles de control personalizados que predecían la pérdida de clientes antes de que ocurriera. Yo seguí impulsando nuevas funciones de inteligencia artificial como la secuenciación inteligente de correos electrónicos y sugerencias de precios dinámicos. Valeria cerró acuerdos de asociación con procesadores de pago y aplicaciones de contabilidad que nos enviaron miles de nuevos usuarios de la noche a la mañana. Para cuando la plataforma alcanzó los 20 millones de pesos en ingresos anuales recurrentes, funcionábamos con puro impulso, contratando a nuestros primeros empleados y manteniendo cada detalle en secreto para cualquiera relacionado con mi antigua vida. Superar la barrera de los 20 millones de pesos se sintió surrealista. La cuenta bancaria que una vez vi rondar los pocos miles ahora se actualizaba con depósitos que tenía que alejar para leer correctamente. Tiago y Valeria eran las únicas 2 personas en la Tierra que conocían las cifras reales. Celebrábamos los hitos con filetes en un lugar tranquilo de Polanco, brindando por mantenernos independientes y demostrar que los escépticos estaban equivocados, sin nombrar nunca quiénes eran esos escépticos. Se convirtieron en mi familia elegida, los que aparecían para sesiones de depuración de 18 horas y nunca preguntaron por qué no hablaba de las vacaciones en casa. Optiflujo ya siguió creciendo. Agregamos seguridad de nivel empresarial, opciones de marca blanca y cuentas de agencia que traían cheques lo suficientemente grandes como para hacer parpadear a los contadores. Valeria nos consiguió un lugar en un par de listas de las empresas emergentes de más rápido crecimiento en México, que nadie en mi familia leyó jamás. Tiago negoció un acuerdo de servidores que redujo los costos en un 40% justo cuando superamos los 50.000 usuarios activos. Viajé a conferencias bajo el nombre de la empresa, hablé en paneles sobre herramientas de inteligencia artificial autofinanciadas y siempre volví al mismo apartamento tranquilo porque aún no estaba lista para mostrar mis cartas. El dinero se acumulaba más rápido de lo que podría haber programado. Pagué cada centavo de la deuda estudiantil con un solo clic, establecí un seguro de gastos médicos mayores para el equipo y aún así veía cómo el saldo subía. Tiago seguía diciendo que deberíamos celebrar a lo grande, quizás alquilar un día en el autódromo o algo ridículo, pero yo sonreía y le decía que el momento adecuado no había llegado. En el fondo, ya sabía exactamente cómo sería ese momento, y no se trataba de alquilar nada. Cada cena de domingo se convirtió en su propia prueba de resistencia. Llegaba a la entrada circular en Lomas de Chapultepec, estacionaba mi sencilla camioneta detrás del reluciente porche de Mateo y entraba por la puerta principal, sabiendo exactamente cómo se desarrollarían las próximas 3 horas. La mesa siempre estaba puesta de la misma manera, la porcelana fina de mamá, los trofeos de golf de papá reflejando la luz del candelabro, y Mateo ya dominando la conversación desde su asiento habitual. Compró el Porsche 911 Turbo S menos de un año después de graduarse, con un poco de ayuda de un préstamo de graduación, que, de alguna manera, nunca necesitó ser devuelto. Papá se aseguraba de que todos en la sala escucharan la historia en cada visita, como Mateo cerró su primer gran cliente, como la firma lo puso en la vía rápida, lo orgullosos que estaban de ser sus avales para que pudiera obtener el color exacto que quería. Mamá pasaba el puré de papas mientras agregaba detalles sobre las placas personalizadas y el revestimiento cerámico que costó más que mi primer año de alquiler. Cuando la conversación inevitablemente se dirigía a mí, la temperatura cambiaba. Mamá inclinaba la cabeza con esa mezcla familiar de lástima e impaciencia. Entonces, Sofía, ¿todavía pasas todo el día en la computadora? Papá se reía en su copa de vino. Mientras se paguen las cuentas, ¿verdad? Aunque sigo pensando que te iría mejor en algo con beneficios reales. Mateo nunca perdía su oportunidad. Es tierno, hermanita. Jugando en línea. Algunas personas simplemente no están hechas para las grandes ligas. Katia, sentada con las piernas cruzadas al final como si perteneciera allí más que yo, se reía más fuerte. En serio, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad en lugar de lo que sea que es eso? Aprendí temprano a dar respuestas cortas.
El lanzamiento de una nueva función se convirtió en, solo algunas actualizaciones. Una asociación que agregó millones en ingresos mensuales se convirtió en, las cosas van estables. Ellos llenaban el silencio de todos modos, volviendo directamente a la última victoria de Mateo en el tribunal o al nuevo reloj que papá le ayudó a elegir en la boutique de Rolex. Un domingo se destacó solo porque los vecinos estaban invitados. Mateo llegó tarde a propósito. Al menos ella no tiene que usar ropa de verdad para trabajar, había dicho, y los vecinos se rieron con él. Empujé la comida en mi plato y conté los minutos hasta el postre, cuando la atención se centraría en el famoso pastel de mamá y yo podría escabullirme temprano. Nunca notaron que dejé de mencionar nuevos hitos. Nunca preguntaron por qué mis visitas se hicieron más cortas. El patrón se repetía semana tras semana. La vida de Mateo se presentaba como prueba de buenas decisiones, la mía reducida a una nota al pie de advertencia. Papá comenzó a dejar listados de bienes raíces sobre la mesa, por si acaso, alguna vez quería algo estable. Mamá reenviaba ofertas de trabajo para puestos administrativos en empresas donde Mateo conocía a alguien. Katia me enviaba bailes de TikTok con leyendas sobre, cuando tu hermana todavía vive como una estudiante universitaria. Los leí todos, los borré todos y seguí yendo porque una parte de mí todavía esperaba que un domingo pudiera ser diferente. Su versión de mi vida era más fácil para ellos, y discutir solo les daba más material. Así que me sentaba a través del ritual, sonreía cuando se esperaba y conducía a casa con el sabor del resentimiento pesado en la lengua. Cada insulto, cada mirada de reojo, cada comentario malintencionado se convirtió en combustible que almacené en silencio. Había estado actualizando un portal de concesionarios privados durante un raro descanso, con el café olvidado en el escritorio, cuando apareció el anuncio, un McLaren 765 LT Spider de 2024, acabado en blanco sílice con todos los paquetes de carbono seleccionados. Las fotos hacían que el coche pareciera vivo, con las puertas hacia arriba, las ruedas giradas lo suficiente para mostrar los frenos cerámicos brillando en naranja. 10 millones de pesos. Me quedé mirando la pantalla durante quizás 10 segundos, luego le envié un mensaje al vendedor. El depósito fue transferido antes del almuerzo. Pago completo de contado, sin financiamiento, sin juegos. La entrega estaba programada para la semana siguiente. Tiago pasó por mi puerta justo cuando llegó el correo electrónico de confirmación. Retrocedió, leyó el asunto sobre mi hombro y simplemente comenzó a reír de la manera en que solo él lo hace cuando sabe que algo grande se avecina. Valeria irrumpió 5 minutos después con 2 lácteos de celebración que había salido a buscar en el momento en que Tiago le envió un mensaje. Ambos entendieron que esta compra no se trataba de transporte. Era el punto final de una oración muy larga que había estado escribiendo sola. Lo siguiente fue el garaje. Firmé un contrato de arrendamiento para una casa contemporánea escondida en lo profundo de Bosques de las Lomas, donde las entradas de los coches desaparecen detrás de portones y los vecinos se ocupan de sus propios asuntos. La propiedad ya tenía una sala de exposición de 6 coches independiente con puertas de cristal y hormigón pulido, pero necesitaba sentirse como una extensión de todo lo que había construido. Carlos Javier Ruiz fue altamente recomendado por un amigo coleccionista de la zona. Apareció en una camioneta de trabajo impecable, echó un vistazo al espacio vacío y comenzó a hablar de flujo de aire, pendientes de drenaje y sistemas de luces LED de calidad de museo. Lo diseñamos limpio, gabinetes en negro mate a lo largo de una pared, un elevador hidráulico en la esquina, iluminación de suelo empotrada que podía cambiar de temperatura de color y una plataforma giratoria flotante en el centro para que el coche pudiera rotar lentamente para fotos, o simplemente por la satisfacción de verlo moverse sin ir a ninguna parte. Mientras el equipo instalaba todo, Valeria y yo planeamos la revelación. Una simple inauguración de la casa parecía demasiado tranquila. Decidimos organizar el rally de supercoches de la Jusco. Una mañana, 50 coches invitados, una ruta cerrada en el desierto comenzando desde el pabellón de un hotel. Todas las donaciones de inscripción irían directamente a becas Team para niñas en escuelas públicas. A la fundación le encantó la idea de inmediato. Las invitaciones se enviaron en cartulina negra gruesa con letras plateadas, sin el nombre del anfitrión, solo la fecha, la causa y la exhibición exclusiva de una llegada muy especial. Escribí a mano la dirección de un sobre a la casa de mis padres en Lomas de Chapultepec, adentro, la misma tarjeta que todos los demás, con una pequeña nota manuscrita en el reverso, me encantaría que todos fueran mis invitados.
Código del portón adjunto. Mamá llamó esa noche preguntando si estaba organizando el evento para uno de mis jefes de tecnología. Papá quería saber si el estacionamiento sería con valet parking porque Mateo odiaba el polvo en su porche. Katia envió una serie de emojis de ojos de corazón y preguntó si vendrían algunos influenciadores. Mantuve cada respuesta corta y vaga. El McLaren llegó en un transportador cerrado exactamente a tiempo. Lo bajaron por la rampa como una obra de arte, con el plástico todavía en los asientos, ese olor a carbono nuevo mezclándose con el aire de la ciudad. Firmé los papeles finales, tomé la llave y presioné el botón de arranque por primera vez. La noche anterior, recorrí el garaje terminado una última vez. Los otros 5 espacios estaban vacíos a propósito, los focos no iluminaban nada, atrayendo todas las miradas hacia el único coche en la plataforma giratoria. La señalización de la fundación brillaba suavemente en las paredes. Tiago y Valeria se habían ido horas antes después de un brindis tranquilo. Pasé mis dedos por el techo frío, sentí el peso de lo que significaba el mañana. Ya no se trataba del dinero. Se trataba de entrar en una habitación que yo controlaba y ver años de desprecio evaporarse en tiempo real. Los invitados comenzarían a llegar a las 10 en punto. El nombre de mi familia estaba en la parte superior de la lista. Todavía asumían que yo era la empleada de alguien con dinero de verdad. Apagué las luces, puse la alarma y conduje a casa en la camioneta sencilla que nadie miraba 2 veces. Mañana, la historia cambiaría. La mañana del rally llegó, perfecta y soleada. A las 9:30, el pabellón del hotel ya vibraba con dinero silencioso. Los balas con camisas blancas movían Lamborghinis y Ferraris en filas ordenadas mientras los dueños se paraban en pequeños grupos comparando hojas de especificaciones y revestimientos cerámicos. Los fotógrafos se movían entre la multitud, tomando fotos limpias contra el fondo de la ciudad, y la mesa de la fundación recogía cheques antes de que la mayoría de la gente hubiera terminado su primer café. Valeria se movía como si fuera la dueña del lugar, lo cual, en todos los sentidos importantes, lo era, asegurándose de que cada pancarta estuviera recta y cada patrocinador se sintiera importante. Llevaba un sencillo vestido de lino negro que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente, con el pelo recogido, sin más joyas que el llavero del coche en una delgada pulsera de fibra de carbono. Tiago se quedó cerca de la entrada del garaje, manejando las comunicaciones por radio de último segundo con la seguridad. Todo se sentía bajo control. Mamá, papá, Mateo y Katia llegaron justo a las 10 en el Porsche 911 Turbo S negro de Mateo. Observé desde la sombra cómo el valet tomaba las llaves, y Mateo pasó un minuto entero quitando polvo imaginario del capó. Mamá salió con unas gafas de sol demasiado grandes para su cara, escaneando a la multitud como si buscara al verdadero dueño. Papá llevaba su polo de golf habitual, ya saludando con la cabeza a la gente que reconocía del club. Katia filmaba todo con su teléfono, narrando para sus historias sobre esta cosa loca de coches privados a la que Sofía de alguna manera nos metió. Me vieron cerca de la mesa de champán y se acercaron con la misma expresión que la gente pone cuando cree que está a punto de ser presentada a alguien importante. Mamá habló primero, en voz baja. Cariño, ¿de quién es este evento, exactamente? La seguridad no nos quiso decir nada. Papá miró los coches. Parece dinero serio. ¿Estás coordinando para uno de tus clientes de tecnología? Mateo sonrió con suficiencia, con los brazos cruzados. Sí, hermanita. Buen trabajo. Debe pagar mejor que lo que sea que haces en tu computadora portátil. Katia se inclinó, con los ojos muy abiertos. ¿Hay algún influenciador aquí? Esto es realmente una locura. Solo sonreí y les di a cada uno un programa. Tomen una copa. La exhibición principal abre en 10 minutos. Tomaron los programas pero se quedaron cerca, todavía esperando la gran presentación que nunca llegó. Llegaron más invitados, coleccionistas locales, un par de celebridades menores que se mantuvieron discretas, algunos ejecutivos de las empresas patrocinadoras. La energía creció naturalmente, todos circulando hacia las puertas de cristal cerradas del garaje donde las luces de la plataforma giratoria brillaban débilmente detrás de los vidrios polarizados. A las 10:15 en punto, Valeria dio un golpecito en una copa y la multitud se calmó. Dio la bienvenida a todos, agradeció a los patrocinadores, anunció el total preliminar de donaciones ya más de 3,5 millones de pesos y explicó que el coche principal se había mantenido en secreto exactamente para este momento.
Luego se volvió hacia mí. Caminé hacia el pequeño escenario, tomé el micrófono y dejé que el silencio se asentara el tiempo suficiente. Gracias a todos por venir y apoyar a la fundación. Este rally solo fue posible gracias a su generosidad, y cada peso va directamente a las niñas que programan, la próxima generación que no tendrá que demostrarle nada a nadie. Hice una pausa, miré directamente a mi familia que estaba cerca del frente y continué, el coche que están a punto de ver no está prestado. No es un favor de un patrocinador. Es mío. Compré el McLaren 765 LT Spider detrás de esas puertas con dinero en efectivo el mes pasado porque Optiflujo IA, la empresa que construí de la nada, lo hace posible. Las puertas de cristal comenzaron a elevarse lentamente. Los focos iluminaron la pintura blanca sílice y el coche giró una vez bajo las luces LED, con las puertas levantadas como alas, el motor apagado pero de alguna manera ruidoso en el silencio que siguió. Hubo jadeos. Las cámaras hicieron clic. Una baja oleada de aprobación recorrió la multitud, gente que sabía exactamente lo que estaba viendo y lo que costaba. Alguien empezó a aplaudir. Luego, todo el pabellón se unió. Mi familia no se movió. La mano de mamá fue a su boca, las gafas de sol deslizándose por su nariz. La cara de papá se puso del color del polvo, con la boca entreabierta como si hubiera olvidado cómo funcionaban las palabras. Mateo miró el coche, luego a mí, y de nuevo al coche, la sonrisa engreída desaparecida como si alguien la hubiera borrado con disolvente. El teléfono de Katia colgaba olvidado a su lado, sin grabar nada. Mantuve el micrófono. Cada domingo durante años, me dijeron que las computadoras no eran un trabajo de verdad, que debía encontrar algo estable, que nunca tendría nada como Mateo. Dejé que eso calara. Bueno, aquí estamos. Los aplausos volvieron a sonar. Un par de coleccionistas se acercaron para felicitarme, haciendo preguntas sobre el kilometraje y los paquetes de opciones. Valeria guió a un fotógrafo hacia mí para tomar fotos junto al coche. Tiago simplemente se quedó a un lado, sonriendo como si hubiera ganado una apuesta consigo mismo. Mi familia permaneció arraigada cerca de la mesa de champán mucho después de que la multitud se dispersara. Mamá intentó sonreír cuando alguien le preguntó si era mi madre. Logró asentir. Papá no dejaba de aclararse la garganta como si fuera a hablar, pero nunca encontró las palabras. Mateo parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto. Katia finalmente guardó su teléfono. No fui a rescatarlos. Firmé algunos pósteres de la fundación, posé para fotos con los niños becados que habían sido invitados como invitados especiales y dejé que la mañana avanzara exactamente como estaba planeado. La risa de todas esas cenas finalmente se había quedado sin aire. 3 semanas después, la cámara de mi timbre sonó a las 2 de la madrugada. Puse en pausa la revisión de código que estaba terminando, abrí la transmisión y los vi a los 4 parados bajo las luces de movimiento. Mamá se ceñía un cardigan delgado contra el frío. Papá miraba sus zapatos. Mateo no dejaba de pasarse una mano por el pelo sin lavar y Katia flotaba detrás de ellos como si no estuviera segura de pertenecer allí. No se veía el porche por ninguna parte, solo un sedán más viejo estacionado torcido en la entrada. Me puse los zapatos y salí sin encender las luces de la casa. La noche de la ciudad traía esa brusca caída de temperatura que siempre sorprende a la gente. Oyeron mis pasos sobre la grava y se giraron como uno solo. Mamá comenzó primero, con la voz temblorosa. Sofía, lamentamos mucho la hora, pero no sabíamos a dónde más ir. Papá se aclaró la garganta. Mateo se metió en problemas con algunas operaciones de criptomonedas. Usó margen y nosotros fuimos sus avales, pensando que era seguro. El mercado se desplomó. ¿Fuerte? Mateo finalmente me miró a los ojos. La postura confiada había desaparecido, reemplazada por hombros caídos y ojeras. Estoy arruinado. La correduría liquidó todo. Vendrán por el coche en días si no puedo saldar el déficit. Katia permaneció en silencio, con los brazos cruzados con fuerza. Las lágrimas de mamá comenzaron a brotar. Sacamos una línea de crédito sobre el valor de la vivienda para intentar cubrirlo, pero las cifras son más grandes de lo que pensábamos. El banco ya está enviando avisos. Papá sacó un papel doblado de su bolsillo, del tipo con membrete oficial. 7,5 millones de pesos detendrían la hemorragia. Firmaremos lo que sea.
Pagaremos intereses. Lo que necesites. Estás en posición de ayudar ahora. Mateo intentó usar su viejo encanto. Vamos, hermanita. La familia se cuida. Ese McLaren demuestra que tienes de sobra. Miré el papel en la mano de papá, luego el oscuro garaje detrás de mí. El silencio se prolongó lo suficiente como para que los grillos lo llenaran. No. Mamá emitió un pequeño sonido de dolor. El rostro de papá se quedó flácido. Mateo dio medio paso hacia adelante como si fuera a discutir, pero se detuvo. Hice clic en el llavero una vez. Las puertas del garaje se elevaron suavemente, las luces interiores encendiéndose por etapas hasta que el McLaren quedó completamente iluminado, la pintura blanca capturando cada LED como si estuviera hecha de cristal. Los ojos de Mateo se clavaron en él, de la misma manera que en el rally. Solo que esta vez, ninguna multitud amortiguaba el momento. Sostuve su mirada. Aléjate de mi coche ahora mismo. Retrocedió como si las palabras tuvieran peso. Mamá extendió la mano hacia mí, luego la dejó caer. No sabíamos lo lejos que habías llegado. Estábamos equivocados en todo. Por favor. Sabían lo suficiente como para reírse cada domingo. Sabían lo suficiente como para decirme que las computadoras no eran un trabajo de verdad. Sabían lo suficiente como para invertir cada peso en él y llamarlo crianza inteligente. Papá lo intentó una última vez, con la voz quebrada. Es tu hermano. Hice clic en el llavero de nuevo. Las puertas bajaron con un suave golpe, las luces se atenuaron hasta que solo quedaron los focos de movimiento. Ustedes tomaron sus decisiones. Vivan con ellas. Se quedaron otro minuto, quizás 2, y luego se arrastraron de vuelta al sedán. Nadie habló. Las luces traseras desaparecieron por el camino privado, y esa fue la última vez que alguno de ellos pisó mi propiedad. En eventos sociales, la conversación cambiaba cuando se acercaban. La historia se había difundido por suficientes grupos de conversación, el hijo dorado que apostó la casa literalmente y perdió. Bloqueé cada número, cada nueva cuenta, cada reenvío de correo electrónico. Los cumpleaños pasaron sin celebrarse, las festividades también. El espacio que dejaron permaneció vacío a propósito. Tiago y Valeria se convirtieron en la familia que elegí. Marcábamos nuevas rondas de financiación con días en la pista, nuevas funciones con cenas tranquilas donde nadie comparaba a nadie con nadie más. El garaje se llenó un espacio a la vez con coches que pagué yo misma. Sin avales, sin sermones. Algunas noches saco el McLaren sola, con la capota bajada, el sonido del escape rebotando en los cañones vacíos del desierto. El peso de todos esos domingos se ha ido, reemplazado por algo más ligero y verdadero. Su mundo se encogió para ajustarse a las decisiones que tomaron. El mío creció para ajustarse a las que tomé yo. Si alguna vez has sido el que fue descartado mientras otro recibía toda la atención, que sepas esto, las personas que no pueden ver tu valor cuando lo estás construyendo, generalmente no pueden manejarlo cuando terminas. Protege tu paz. Construye de todos modos. La gente correcta se acercará sin que se lo pidas. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.